Hola guerreros. Bienvenidos de nuevo a la Guardia Real, el lugar donde exploramos las batallas, las armas, los guerreros y las guerras que han marcado la historia. Hoy, tenemos un tema fascinante, la vida y las hazañas de uno de los más grandes generales de todos los tiempos, Aníbal Barca. Para entender a Aníbal, primero necesitamos conocer el contexto de su tiempo. Cartago, una poderosa ciudad-estado en el norte de África, y Roma, la emergente potencia en la península itálica, estaban destinadas a chocar. Cartago, fundada por colonos fenicios en el siglo IX a.C., se convirtió en una de las ciudades-estado más ricas y poderosas del Mediterráneo. Su ubicación estratégica en la costa norte de África le permitió controlar el comercio marítimo, y expandir su influencia por todo el Mediterráneo occidental. Estas dos potencias crecieron en poder e influencia, lo que inevitablemente llevó a conflictos de intereses. El control del comercio y las rutas marítimas en el Mediterráneo se convirtió en una fuente constante de tensión entre ellas. El primer gran enfrentamiento entre Cartago y Roma fue la Primera Guerra Púnica, que tuvo lugar entre el 264 y el 241 a.C. Esta guerra se centró principalmente en la isla de Sicilia y terminó con la victoria de Roma. Como resultado, Cartago tuvo que ceder Sicilia a Roma y pagar una gran indemnización, lo que debilitó su poder. A pesar de esta derrota, Cartago no se rindió. Bajo el liderazgo de Amílcar Barca, padre de Aníbal, Cartago buscó nuevas oportunidades de expansión en Hispania, la actual España. Amílcar estableció una sólida base de poder allí, asegurando recursos y reclutando nuevos soldados para el ejército cartaginés. Aníbal Barca, nacido en el 247 a.C., creció en este entorno de conflicto y rivalidad. Desde joven, fue educado en las artes de la guerra y la estrategia. La figura de su padre y las derrotas sufridas por Cartago a manos de Roma marcaron profundamente a Aníbal, quien juró que dedicaría su vida a combatir a los romanos. Según la leyenda, cuando Aníbal tenía solo 9 años, hizo un juramento solemne ante su padre de nunca ser amigo de Roma. Este juramento se convirtió en la fuerza motriz de su vida y de sus campañas militares. Aníbal nació en el año 247 a.C. en Cartago. Como mencionamos anteriormente, su padre, Amílcar Barca, fue un importante general que lideró a los cartagineses durante la Primera Guerra Púnica. Desde muy joven, Aníbal acompañó a su padre en sus expediciones y campañas militares. Esta exposición temprana a la vida militar no solo le enseñó las tácticas y estrategias de guerra, sino que también le inculcó un profundo odio hacia Roma, el eterno rival de Cartago. La educación de Aníbal no se limitó solo a la guerra. Como hijo de una familia noble, recibió una formación integral que incluía conocimientos de política, diplomacia y administración. Sin embargo, su entrenamiento militar fue prioritario. Bajo la estricta supervisión de su padre y otros comandantes cartagineses, Aníbal aprendió tácticas de combate, liderazgo y estrategia militar. Aníbal también tuvo una fuerte influencia de sus hermanos, Asdrúbal y Magón, quienes también se convirtieron en destacados líderes militares. Juntos, los hermanos Barca formaron un núcleo de liderazgo que jugaría un papel crucial en las campañas militares de Cartago. Viviendo en una ciudad-estado como Cartago, que valoraba la astucia comercial tanto como la destreza militar, Aníbal fue testigo de la importancia de la diplomacia y las alianzas estratégicas. Estas lecciones tempranas sobre el equilibrio entre la fuerza y la negociación serían vitales en sus futuras campañas. La infancia de Aníbal Barca, llena de entrenamiento militar, exposición a la estrategia y un juramento de odio eterno a Roma, preparó el terreno para su vida como uno de los comandantes más brillantes de la historia. Con una determinación férrea y habilidades excepcionales, Aníbal estaba destinado a enfrentarse al gran poder de Roma, y dejar una marca indeleble en la historia militar. Después de establecerse en Hispania y fortalecer su base de poder, Aníbal Barca estaba listo para enfrentarse a Roma. El detonante de este conflicto fue el ataque a la ciudad aliada de Roma, Sagunto, en el año 219 a.C. Sagunto, situada en la costa este de la península ibérica, era una ciudad aliada de Roma. Aníbal vio en ella una amenaza directa a la influencia cartaginesa en Hispania. Decidió asediar la ciudad, provocando así la reacción romana. Tras un asedio de varios meses, Sagunto cayó ante las fuerzas cartaginesas. El ataque a Sagunto fue la chispa que encendió la Segunda Guerra Púnica. Roma, indignada por la agresión, exigió que Cartago entregara a Aníbal. Cuando Cartago se negó, Roma declaró la guerra. Aníbal, fiel a su juramento, se preparó para llevar la lucha directamente a suelo romano. Aníbal, fiel a su juramento, se preparó para llevar la lucha directamente a suelo romano. Después de la caída de Sagunto, y la declaración de la Segunda Guerra Púnica, Aníbal Barca decidió llevar la guerra directamente al corazón de Roma. Su plan era audaz y sorprendente: cruzar los Alpes con su ejército y atacar Italia desde el norte. En la primavera del 218 a.C., Aníbal partió de Cartago Nova, la actual Cartagena, con aproximadamente 50.000 infantes, 9.000 jinetes y 37 elefantes de guerra. Su ruta lo llevó a través de los Pirineos y el sur de la Galia, enfrentándose a tribus hostiles y desafíos logísticos. La marcha fue dura, pero Aníbal demostró una notable capacidad de liderazgo, manteniendo a su ejército cohesionado y motivado. Tras cruzar los Pirineos, Aníbal se dirigió al valle del río Ródano.
Aquí, tuvo que enfrentarse a la resistencia de tribus galas y al cruce del propio río Ródano, una tarea formidable que Aníbal logró gracias a su ingenio, y la ayuda de las tribus aliadas locales. El cruce de los Alpes es una de las hazañas más legendarias de la historia militar. Enfrentaron condiciones climáticas extremas, terrenos escarpados y ataques de tribus montañesas. Aníbal lideró a su ejército a través de estos desafíos con determinación y astucia. A pesar de las enormes pérdidas, con muchos soldados y animales sucumbiendo al frío y a los accidentes, Aníbal logró llevar a su ejército al Valle del Po en Italia. El cruce de los Alpes no solo fue una prueba de resistencia física, sino también un golpe psicológico para Roma. Los romanos no esperaban una invasión desde el norte, y se encontraron mal preparados para enfrentar a Aníbal. La primera gran confrontación entre las fuerzas de Aníbal y Roma tuvo lugar en la batalla del Tesino, cerca del río Tesino, en el otoño del 218 a.C. Aquí, Aníbal utilizó su caballería para derrotar a los romanos, infligiendo significativas bajas. Esta victoria inicial demostró la capacidad táctica de Aníbal, y su habilidad para aprovechar las debilidades romanas. El siguiente gran enfrentamiento fue la batalla del Trebia. En diciembre del 218 a.C. Aníbal empleó una brillante táctica de emboscada, atrayendo al ejército romano a través del río Trebia, donde sus tropas, escondidas en la ribera, atacaron a los romanos por sorpresa. La victoria fue decisiva y consolidó la presencia de Aníbal en Italia. En junio del 217 a.C., Aníbal logró otra victoria espectacular en la batalla del lago Trasimeno. Aprovechando el terreno, Aníbal emboscó al ejército romano, atrapándolo entre las montañas y el lago. El resultado fue una masacre, más de 15.000 soldados romanos fueron muertos, y muchos más fueron capturados. Esta emboscada perfecta mostró nuevamente la genialidad táctica de Aníbal. El clímax de la campaña de Aníbal en Italia llegó en la batalla de Cannas, el 2 de agosto del 216 a.C. En esta batalla, Aníbal utilizó una formación táctica conocida como doble envolvimiento para rodear y aniquilar a un ejército romano mucho mayor. A pesar de ser superados en número, los cartagineses lograron una victoria aplastante. Más de 50.000 soldados romanos murieron, y esta derrota se convirtió en una de las peores en la historia de Roma. La batalla de Cannas no solo fue una demostración del genio militar de Aníbal, sino que también sacudió los cimientos de Roma. Tras esta derrota, muchas ciudades italianas y aliados de Roma se unieron a la causa de Aníbal, creyendo que la victoria final sobre Roma estaba al alcance. Sin embargo, a pesar de estas victorias impresionantes, Aníbal no pudo capturar Roma. Las prolongadas campañas en Italia desgastaron a su ejército, y la falta de refuerzos y suministros fue un problema constante. Mientras tanto, Roma adaptó sus tácticas y evitó enfrentamientos directos, enfocándose en cortar las líneas de suministro de Aníbal. Finalmente, en el año 202 a.C., Aníbal fue llamado de regreso a Cartago para defender la ciudad contra el avance romano liderado por Escipión el Africano. En la batalla de Zama, Aníbal fue derrotado, poniendo fin a sus campañas en Italia y marcando el declive del poder cartaginés. Después de la derrota en Zama, Aníbal regresó a Cartago, donde fue recibido como un héroe a pesar de la derrota. Consciente de la necesidad de reformar y fortalecer su ciudad, Aníbal se dedicó a la política y la administración. Fue elegido sufete, una especie de magistrado supremo, y trabajó incansablemente para revitalizar la economía y las finanzas de Cartago, que habían sido devastadas por la guerra. Aníbal implementó una serie de reformas económicas y administrativas que incluían la reducción de la corrupción, la reorganización del sistema tributario y la mejora de la infraestructura. Sus esfuerzos permitieron a Cartago recuperarse en cierta medida de los estragos de la guerra y pagar las indemnizaciones impuestas por Roma. Sin embargo, los éxitos de Aníbal en la administración despertaron la envidia y el temor entre la élite cartaginesa y los aliados de Roma. Acusado de conspirar contra Roma, Aníbal se vio obligado a exiliarse voluntariamente en el año 195 a.C. para evitar la extradición y posible ejecución. Durante su exilio, Aníbal se convirtió en un incansable viajero y un maestro de la diplomacia militar. Encontró refugio en diversas cortes del Mediterráneo oriental, donde ofreció sus servicios y conocimientos a reyes y gobernantes que compartían su deseo de resistir la expansión romana. Entre sus travesías se trasladó a la corte de Prusias y de Bitinia, donde continuó su lucha contra Roma, esta vez participando en conflictos locales y navales. Los romanos no cesaron en su persecución de Aníbal. Eventualmente, lograron convencer a Prusias de entregar a Aníbal. Acorralado y con pocas opciones, Aníbal decidió quitarse la vida en el 183 a.C. en la corte de Prusias, tomando veneno para evitar caer en manos de sus enemigos. Tenía 64 años. Las últimas palabras de Aníbal, según la tradición, fueron: liberemos a Roma de sus ansiedades, ya que no pueden esperar a la muerte de un anciano. Gracias amigos por llegar hasta aquí. No olvides en dar me gusta al video, que me ayuda mucho, y suscríbete para ver más videos como este. Un saludo de la Guardia Real.